Bien, la clase del día de hoy va a tratar sobre lo que vimos ayer, la última clase, el tema de vectores. ¿Ok? Vimos qué cosa era un vector, vimos eh, cómo representar a un vector, que básicamente ustedes les van a tomar en este sistema de coordenadas rectangulares. Y estábamos viendo operaciones entre vectores. Alcanzamos a hacer suma y un ejercicio de resta entre vectores. Vamos a hacer el mismo ejercicio que lo hicimos ayer, pero lo voy a volver a hacer porque fue como que flash y a explicarlo de otra forma. Entonces nos quedamos hasta aquí. ¿Ok? Vamos a continuar desde aquí. Ya, perfecto, si me pueden escuchar, ok. Entonces, ¿cómo se hace una diferencia de vectores? Porque aquí me están diciendo que yo debo de hacer la diferencia o resta entre el vector u con el vector b. U menos b, el vector u menos el vector b. ¿Cuánto vale el vector u? Aquí lo tengo. Vale menos 2,4 menos uno, es decir, menos 2 en X, 4 en Y y menos uno en Z. Y el vector B, 3, menos 1,5, 3 en X, menos uno en Y y 5 en Z. Lo voy a hacer de otra forma, el mismo ejercicio, para que ustedes eh, puedan quedarse con la forma que más crean conveniente. Entonces, me piden hacer U menos B, ¿ok? Esto va a ser igual, obviamente, a un nuevo vector. Si yo sumo vectores, el resultado va a ser otro vector. Si usted suma funciones, el resultado va a ser otra función. Si usted suma números, el resultado va a ser otro número, que eso es una propiedad de cerradura que se conoce en la matemática. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a tomar o voy a hacer la operación entre componentes. Vuelvo y repito, con otro color. Recuerden que siempre va en este orden. Componente X, luego componente en Y, luego componente en Z. Y así cada uno de los vectores dependiendo si tiene pues tres dimensiones. Si tiene solamente dos dimensiones, tendrá solo componente en X y componente en Y. Acá tengo el vector X, Y y coma Z con sus correspondientes valores del vector B. Entonces vuelvo y repito, como me dicen U menos B, yo voy a restar cada uno de los vectores en cada uno de los componentes. Entonces vamos con el componente en X. Componente en X menos componente en X. Es decir, me quedaría menos 2 menos la operación que tengo en este caso, 3. Ok, ahí está. Coma, porque ahí hago la operación ahora del siguiente componente, la componente en Y. Me voy a la siguiente componente de cada uno de estos vectores. Del vector U, la componente en Y ahora vale 4. Y del vector B, la componente en Y, vale menos uno. Recuerde que es componente con componente, es decir, usted suma papas con papas, cebollas con cebollas de forma ordenada. Ahora, ¿cuánto me quedaría? 4 menos menos uno. Entonces lo coloco. 4 menos, que es la diferencia porque me están pidiendo restar. ¿Y cuánto vale el vector b en su componente en y? Menos uno. ¿Vale? Abro paréntesis. Menos uno. Y ahora voy a calcular el resultado de la componente en Z. Es lo mismo, voy a hacer ahora la misma operación, diferencia, pero con las componentes en Z. ¿Cuánto vale el vector U en la componente en Z? Vale menos uno. ¿Y cuánto vale la componente en Z del vector B? Vale 5. Como es la diferencia, entonces me quedaría menos uno menos y lo que vale el vector B, que en este caso en la componente en Z es 5. Y de esa forma ya tendría planteado el resultado de la diferencia entre los vectores. Vuelvo y repito. ¿Qué me están pidiendo? Me están pidiendo que haga una diferencia, una resta entre los vectores, el vector U con el vector B. ¿Cuánto vale el vector U? Todo esto. ¿Cuánto vale el vector B? Todo esto. Y a su vez, cada vector se diferencia en sus componentes. X, componente en Y, componente en Z, componente en X, componente en Y y componente en Z. Entonces, ¿cómo realizo las operaciones? Ya sea suma o diferencia, componente con componente. Entonces, ¿cómo me queda? Menos 2, menos 2. Como tengo que hacer la diferencia, coloco signo negativo con el componente en X del otro vector. ¿Sí ven? 2 menos menos 3. ¿Ok? 2 menos
3. Luego hago lo mismo pero con la componente en y. Me quedaría 4, 4, como es una diferencia, lo mismo, menos, ¿y cuánto vale el vector b en la componente en y? Menos uno, menos uno. ¿Ven? Finalmente me voy a la componente en z. ¿Cuánto vale la componente en z del vector u? Menos uno, menos uno. Como es una diferencia, menos. ¿Y cuánto vale la componente en z del vector b? 5. Aquí está 5. Entonces, ahí ya tengo planteado el ejercicio. Dice en la alternativa A, ya vamos a verificar. Sigo avanzando. Este vector u menos b va a ser igual. Ahora, ¿qué me toca hacer? Pues aplicar destrucción de paréntesis, ¿no? Aquí me quedaría menos 2, abro paréntesis, menos 2. Y aquí menos por más, ¿cuánto me queda? Menos por más me queda menos. Entonces me quedaría 2 menos 3. Siguiente componente ahora en y. ¿Cuánto me queda aquí? Aplicando ley de signos, aquí me queda el 4 y aplicando ley de signos, ¿cuánto me queda menos por menos? Menos por menos es más y más 1. Siguiente componente, aquí tengo menos 1, escribo menos 1, y acá lo mismo aplicando ley de signos, menos por más, eso me queda menos 5. Y mire cómo se va simplificando un poquito la expresión, ya simplemente me hace falta trabajar esas operaciones, ¿ok? ¿Cuánto me queda menos 2 menos 3? Escriba por el chat. Perfecto, como lo dice por ahí, dos signos iguales se suman. Entonces, cuando tengo signos iguales, ¿qué hago? Escribo el mismo signo, porque están igualitos, escribo el mismo signo y sumo los coeficientes. 2 más 3 es 5, es decir, menos 2 menos 3 es igual a menos 5. ¿Cuánto me queda la componente en y resultante? Esta facilita, 4 más 1, eso es igual a 5. ¿Y cuánto me queda la componente resultante en z? Menos 1 menos 5, lo mismo. Tengo signos iguales, escribo el mismo signo y sumo los coeficientes. 5 más 1 o 1 más 5, eso es igual a 6. Es decir, que el vector resultante de hacer la operación u menos b es el vector menos 5, 5, menos 6. Es decir, la alternativa A. ¿Ok? Alternativa A. ¿Ya? Y ahí está, digamos que un poquito más detallado, paso a paso, lo que traté de mencionar ayer. Ya por cuestiones de tiempo no pude explayarme así, pero esta es la forma que usted tendría que hacer para poder calcular una diferencia de vectores. En una suma no es tan complicado porque si todos son positivos es sencillo, pero en cambio acá en una diferencia debe de aplicar leyes de signos, que tampoco debería ser complicado porque eso usted ya lo domina, pues no, ya pasó el colegio y va a ser futuro médico, licenciado en esta facultad, o si son de ingeniería, pues futuros ingenieros y esto ya deberían de saberlo, pero igual aquí lo detallo. Vamos con otro ejercicio, por cuestiones de tiempo no puedo estancarme en un solo ejercicio, vamos con más ejercicios ya que todas mis clases van para YouTube. Siguiente ejercicio. Dados los vectores u igual a 0,10, menos 5 y el vector b 4 menos 5,0, calcule u menos b. Primera pregunta, ¿qué me están pidiendo calcular? ¿Qué operación de las fundamentales entre vectores me están pidiendo calcular? La diferencia, ¿verdad? U menos el vector b. ¿A qué va a ser igual? Reemplazo, ¿ok? Reemplazo, abro paréntesis y lo mismo, recuerde usted, va a hacer las operaciones componente con componente, en orden, pues, ¿no? Entonces veamos. U menos B, reemplazo 0, menos, en cambio 4, me quedaría 0 menos 4, ¿no? 0 menos 4. Ese sería el resultado de la componente en X. Si quieren pueden colocar aquí el paréntesis para que se vea un poquito más ordenado. 4. Ahí. ¿Ok? Pongo la coma porque ahora voy a calcular la componente en Y. Entonces lo mismo, componente en Y en el vector U vale 10 y la componente en Y también del vector B en cambio vale menos 5. Como es una diferencia, me quedaría de la siguiente forma. Me quedaría 10 menos, porque es una diferencia de vectores, y coloco el valor de la componente en Y, pero del vector B, que vale menos 5. Entonces me quedaría menos 5. ¿Ya? Menos 5. Y la componente en D, ¿cómo me quedaría? Esta sería la componente en D del vector U. Este sería la componente
Z del componente U, del componente B, ¿cómo me quedaría? Me quedaría menos 5, menos, que es la operación que debo de hacer con la componente en Z del vector B. ¿Ok? Si quieren pueden colocar entre paréntesis ahí, ¿no? Y ahora sí, ya tengo planteado el ejercicio, simplemente me hace falta destruir todos esos paréntesis y hacer las operaciones fundamentales, ¿no? ¿Cuánto me queda acá? Destruyendo paréntesis, menos por más, me queda menos, es decir, me quedaría cero. Aquí voy a abrir paréntesis, me quedaría cero menos 4, coma. Acá cuánto me quedaría, aplicando ley de signos, menos por menos me quedaría más, es decir, me quedaría 10 más 5. Y finalmente, la otra componente z me quedaría menos 5 destruyendo paréntesis, menos por más menos, cero. ¿Ya? Aunque si quieren pueden borrar el cero, ya saben que el cero no tiene ningún valor numérico como tal. ¿Qué me hace falta? Simplemente hacer las operaciones. ¿Cuánto me queda cero menos 4? Cero menos 4, recuerden que el cero no tiene validez, entonces me quedaría simplemente menos 4. Eso sería el resultado de la componente en X. ¿Cuánto me quedaría la componente en Y? 10 más 5, eso es igual a 15. ¿Y cuánto me quedaría la componente en Z? Recuerden que el cero no tiene valor, me quedaría simplemente menos 5. Y ahí tengo el resultado de esa diferencia de vectores, U menos B, que sería el vector resultante, menos 4, 15, menos 5. Es decir, la alternativa D. ¿Ok? Alternativa D. ¿Ya? Exactamente, alternativa D. Y miren, como usted se da cuenta, es un ejercicio o un tema nada complicado, que quizás algunos no sabían cómo calcular, cómo hacer, ya saben cómo hacerlo, ¿no? Una suma o resta de vectores es simplemente sumar o restar, según la operación, componente con componente, de forma ordenada. Vamos con otro ejercicio. Veamos el siguiente ejercicio. Si tengo el vector u 1,1,1 y el vector b 1,1,1, ¿cuál es el resultado de u menos b? Esto lo vamos a ver en clases posteriores porque a veces les saben pedir calcúlenme el vector unitario. Estos son vectores unitarios. Bueno, eso lo vamos a ver en las próximas clases. Lo vamos a ver en las próximas clases para no enredar, ¿no? Tengo los vectores u 1,1,1 y el vector b 1,1,1. ¿Cuál es el resultado de u menos b? Fácil, profesor. ¿Qué nos dijo que teníamos que hacer? Hacer de forma ordenada la operación que nos pidan, ¿no? U menos b va a ser igual. Y voy a empezar. Abro el paréntesis y voy a calcular primero la componente en x, luego la componente en y luego la componente en z. Cierro paréntesis y eso es todo. Entonces, ¿cómo me quedaría ya de manera directa? 1 menos 1, 0. Listo, ya está el resultado de la componente en X. Componente en Y, 1 menos 1, 0. Y componente en Z, 1 menos 1, 0. Y ya está. Mire que con la práctica ya va haciendo un poquito más rápido los ejercicios. Por tanto, el vector resultante U menos B es igual a 0,0,0. Alternativa B. ¿Ya ven? Alternativa B. ¿Por qué me quedó cero, profesor? Porque coinciden. Pues si el vector U es igual al vector B y yo les voy a restar, ¿cuánto me va a quedar por lógica? Si yo tengo 5 manzanas y yo le voy a restar 5 manzanas mismas, es decir, la misma cantidad, me va a quedar cero. Si yo tengo 3 lápices y le resto 3 lápices, me va a quedar cero. Si yo tengo $50 para el feriado y me gasté los $50, ¿cuánto me queda cero? Que es lo mismo. Si yo tengo el mismo vector, que voy a restar con el mismo vector, me va a quedar el vector cero. ¿Ok? El vector cero o nulo. Vamos con otro ejercicio. Ahora vamos a hacer la operación de una multiplicación de un escalar por un vector. Dado el vector a, 4, menos 2, 5, ¿cuál es el resultado de 3 por a? ¿Alguien que lo pueda calcular? ¿Saben cómo hacerlo?
Que lo di de manera teórica en la clase pasada. Dice en la alternativa, bueno, esa es la respuesta anterior, supongo, la BBB. Alguien que dé la respuesta de esta pregunta, dice alternativa A. A ver, tengo que calcular lo siguiente, mire, 3 por el vector A. Reemplazo, simplemente reemplazo. ¿Esto a qué va a ser igual? Va a ser igual a 3. ¿Y cuánto vale el vector A? El vector A vale 4, menos 2, 5. Por lógica, ¿qué debería de hacer yo? Es como cuando ustedes tienen en expresiones algebraicas la multiplicación de un monomio por un trinomio. Básicamente es como destruir paréntesis y multiplicar este con este, luego este con este y luego este con este. En pocas palabras, lo que va a pasar es lo siguiente. Si lo quieren ver de manera un poquito más detallada, ese 3 se va a introducir en cada uno de los componentes. Es decir, me quedaría de la siguiente forma. 3 en la primera componente multiplicado, aquí le voy a poner un puntito, ya ustedes saben que un puntito significa multiplicación por 4. Coma, otra vez el mismo 3 se introduce en la segunda componente, la componente en y me quedaría multiplicado por menos 2. Si quieren pueden colocar entre paréntesis para que se vea mejor en lugar del punto. A ver, me quedaría 3 por 4. Eso me quedaría en la componente en X. En la componente en Y lo mismo. Ese 3 también ingresa en la componente en y debería multiplicar por menos 2. ¿Ok? Y lo mismo pasa en la componente en Z, ¿verdad? Ese 3 se vuelve a ingresar acá en la componente en Z y debo de multiplicar por 5. Y ya está, prácticamente lo que yo debería de hacer. Eso se le conoce como multiplicación de un escalar por un vector. Ese escalar, que es un número, recuerden que lo vimos en la clase pasada, un escalar es un número nada más y un vector ya saben que es un segmento de rectas dirigidas que tiene una magnitud y tiene un sentido. Entonces, ¿cómo se efectúa eso? Simplemente ese escalar, ese numerito, se va a ingresar en cada uno de los componentes en multiplicación, porque es multiplicación de un escalar por un vector. ¿Y cuánto me quedaría? Hago la operación 3 por 4, sencillo, me queda 12. La componente en X, acá me quedaría aplicándole de signos, más por menos me queda menos y 3 por 2 me queda 6, sería menos 6 en y en Z me quedaría 3 por 5, 15. Y ahí tenemos el resultado de esa operación, de un escalar por un vector, que me queda como resultado el vector 12, menos 6, 5. Tal como ustedes lo han mencionado, la respuesta sería la alternativa A. ¿Ya? Alternativa A. Preguntas hasta aquí de lo que vamos viendo las operaciones entre vectores. Ya hemos visto suma, hemos visto resta entre vectores y hemos visto la multiplicación de un escalar por un vector. Alguien me puede decir, profesor, que nadie me preguntaba, profesor, ¿y no hay operaciones de multiplicación entre vectores? Eso como tal no existe, pero sí existe una operación que se llama producto punto o producto escalar, ¿ok? Lo vamos a ver en las próximas clases. Es muy importante, tiene mucha importancia en ciertas ramas de la matemática, eh, incluso en ecuaciones un poquito más sofisticadas, más avanzadas, se puede encontrar de esa forma, como el producto punto o producto escalar, incluso en la física. En la física, para poder calcular lo que es el torque se lo hace como el producto punto entre la fuerza y el desplazamiento. Ya, pero eso lo vamos a ver en las próximas clases. Sigamos con otro ejercicio. ¿Ya? Ahora vamos a ver operaciones combinadas. ¿Qué les parece? Lo que hemos visto. Multiplicación de un escalar por un vector y suma o diferencia, pues no, dependiendo de la operación que se tenga. Alguien que lo pueda hacer de manera rápida, ¿cuánto le saldría? Dice, dado los vectores u igual a 1 menos 2,3, el vector u, vuelvo y repito, el vector u es igual a 1, menos 2,3 y el vector b igual a 2,0,1, calcule 2u menos b. Alternativa D, dice Lady. Vamos a ver. ¿Qué debemos hacer? Simplemente hacer lo que nos están pidiendo, pues, ¿no? Someternos a la operación. O sea, voy a colocar la operación o lo que debo de hacer.
Me dice que yo debo multiplicar 2 al vector u y luego eso restarle al vector b. Ya, es lo que yo debo de hacer. Entonces, ¿cuál sería el siguiente paso? Reemplazar nada más. ¿Ok? 2 por el vector u. ¿Cuánto vale el vector u? El vector u vale 1, coma, exactamente, es lo que hay que hacer, simplemente reemplazar, pero muchos estudiantes les colocan esto, no saben qué hacer. 3 cierro paréntesis, mire, 2 por el vector u vale 1 menos 2,3. A eso debo de hacerle la diferencia, reemplazo, mire, reemplazo nada más, menos lo que vale el vector b. ¿Y cuánto vale el vector b? El vector b vale esto, 2,0,1. ¿Ok? Pero profesor, ¿qué operación hago primero? Por lógica, a ver, por si acaso, porque puede ser una pregunta que tengan ustedes. ¿Qué operación deberían hacer primero? ¿La diferencia entre vectores y luego hago la multiplicación con el 2? ¿O primero hago la multiplicación del 2 con este vector y ahí hago la diferencia? Por lógica, ¿qué debería decir? Recuerden que tenemos una jerarquía de operaciones. Primero se debe hacer la multiplicación. Exactamente. O sea, y por lógica igual. O sea, esto es una sola cosa. Y luego eso debo restarlo con esto. O sea, por lógica primero se debería de hacer esto para luego pasar a la diferencia. Entonces primero vamos a multiplicar la multiplicación de ese escalar 2 por el vector u. Entonces, ¿cuánto me quedaría? Ya de manera directa. Y aquí ya no le voy a hacer tanta vuelta que escribir así. Ya usted, ya futuro profesional, está dentro de las carreras más pesadas. Entonces esto ya lo sabe dominar, pues no operaciones directamente, mentalmente. Entonces, ¿cómo me quedaría la multiplicación en su cabecita? 2 por uno. ¿Cuánto me queda 2 por uno? 2. Coma. Siguiente componente. 2 por menos 2. Aplicando ley de signos, más por menos me queda menos. Y 2 por 2 me queda 4. Y en la componente en z, 2 por 3, ¿cuánto me queda? 2 por 3 es igual a 6, ¿sí? Para que no se esté demorando tanto tiempo en hacer una multiplicación. Menos, ahora sí, voy a aplicar la diferencia con el vector b, que es 2, 0, 1. ¿Ok? 2,0,1. Aquí si quieren lo pueden hacer un poquito más despacio para que no se confundan en cuanto a los signos. Aquí sí no hay problema. Ahora, si lo quieren hacer mentalmente, pues no hay ningún problema, lo pueden hacer. Esto aquí va a ser igual, abro paréntesis y voy a hacer, mire la diferencia. Entonces, componente en x menos componente en x. Es decir, me quedaría 2 menos 2, que lo voy a escribir acá. Me quedaría 2 menos 2. Componente en y, ¿cuánto me quedaría? Menos 4 menos 0. Menos 4 menos 0. Entonces me quedaría menos 4 menos 0. ¿Ya? Y finalmente la componente en z sería 6 menos 1. Entonces me quedaría 6 menos 1. Cierro paréntesis y ahí tendría ya planteado las operaciones que me van a quedar como resultado en cada componente. Entonces, en la primera componente en X, ¿cuánto me queda? 2 menos 2, 0. Componente en Y, ¿cuánto me queda? Menos 4 menos 0. Recuerden que el 0 no tiene validez. Me queda menos 4. ¿Y cuánto me queda? 6 menos 1. 6 menos 1 me queda 5. Y listo. Ahí está el resultado de la operación 2u menos b. Dice, ¿se puede poner directamente la respuesta? Hay que ponerle con... No, esto es directa. O sea, si ustedes están en la capacidad de hacerlo directamente, pues lo pueden hacer directamente. Recuerden que el examen es de opciones múltiples y no es que le van a pedir el procedimiento o algo por el estilo, no. Acá yo lo hago de esta manera porque no todos tienen la misma capacidad en cuanto a matemática. Entonces, por eso lo hago así un poquito más lento para que puedan ver de dónde salen los valores y los cálculos. Pero lo pueden hacer directamente en su mente, ¿no? En su cabeza. Por ejemplo.
Usted directamente acá dice 2 por U, uno por 2 2 y menos B, 2 de hasta cero. Entonces podría ser la alternativa A o la alternativa D. ¿Sí ven? O sea, directamente lo pueden hacer también. Ya usted sabe qué es un vector, cómo funciona, cuáles son las propiedades como tal. O sea, la suma y la diferencia de un vector es conmutativo. Bueno, la suma como tal es conmutativa, eh, es asociativa, en este caso distributiva por la propiedad del escalar. Entonces, no hay ningún problema. Por tanto, sería la alternativa 0, menos 4,5, la alternativa D. ¿Ya? Alternativa D. Y vamos con un último ejercicio ya para poder terminar y concluir este tema de operaciones entre vectores. Como les digo, ya en la próxima clase vamos a ver lo que es el módulo de un vector, o sea, sí, el módulo de un vector, la magnitud como tal, cómo se calcula y también si es que está dentro de los simuladores y del material de estudio, el temario, cómo calcular un vector unitario. Pero lo que sí es fijo que he visto que les toman es cómo calcular la magnitud de un vector. Ya. Entonces, ¿qué me están pidiendo calcular en este caso? Me están pidiendo calcular el vector u más 3b. ¿Ok? U más 3b. ¿Cuál sería el siguiente paso? Reemplazar los valores nada más, ¿no? Reemplazar esto a qué va a ser igual. ¿Cuánto vale el vector u? El vector u vale 0,3, menos 1. Tengo el vector 0,3, menos uno. Ese sería el vector u, más tres veces el vector b. ¿Y cuánto vale el vector b? Vale 4, vale uno y vale 2. Ya, ahí tengo la operación que debo de plantear. ¿Cuál sería el siguiente paso? Realizar la multiplicación. Recuerden, aquí tengo suma y tengo, cuidado alguien con decir, por si acaso, ¿no? Esto más 3 y luego hago la multiplicación. Ahí se hacen un champú, hacen una sola. No, recuerden, van a hacer primero la multiplicación. Es decir, el vector acá, que es el vector u, va a quedar igualito. 0,3, menos uno. Cierro paréntesis. Y ahora sí, voy a aplicar la multiplicación de un escalar por un vector, ¿no? 3 por 4 me queda 12. Directamente, 3 por 4 me queda 12 en la componente en X. En la componente en Y, 3 por uno me queda 3. Y en la componente en Z, 3 por 2 me queda 6. ¿Ok? Entonces ahí ya tengo trabajada la multiplicación de un escalar por un vector. Ahora, ¿qué me hace falta? Simplemente hacer la suma de esos dos vectores resultantes. Entonces, ya saben, componente con componente. ¿Cuánto me quedaría? 0 más 12. ¿Ok? 0 más 12. Vamos a hacerlo así despacito para que se pueda entender. Componente en X sería 0 más 12. Componente en Y, ¿cuánto me quedaría? 3 con 3. Como está el signo positivo, o sea, es una suma, me quedaría 3 más 3. 3 más 3. Y componente en Z, ¿cuánto me quedaría? Menos 1 más 6. ¿Por qué? Porque aquí tengo el signo positivo. Más 6 menos 1 me quedaría -1 más 6. Y ahí están los resultados, ¿ok? O las operaciones que debo de hacer para poder encontrar el resultado en cada componente. Ya directamente el resultado de la componente en X, 0 más 12 es 12. De la componente en Y, 3 más 3, eso es 6. Y la componente en Z, -1 más 6, recuerden, signos diferentes o signos contrarios, se hace una diferencia entre el mayor con el menor, 6 menos 1 es 5, y se coloca el signo del número mayor, más grande. En este caso, el 6 es más grande que el 1. ¿Qué signo tiene el 6? Pues positivo. No lo escribo porque se sobreentiende. Y cierro el paréntesis y ahí tengo mi vector resultante al hacer la operación u más 3b, que como resultado me quedó la alternativa A, ¿verdad? 12, 6, 5. Ahí está.
¿Ya? Y ya está. Miren que no es nada del otro mundo, algo relativamente sencillo y que la mayoría de ustedes no sabían cómo calcular. Si les ponían esto en el examen y no hubiesen revisado la clase, pues perdían puntos a vaca, como se dice. ¿Por qué? Porque no es nada del otro mundo. Es así como se trabaja los vectores. Ya, eso es un vector. Preguntas. Y como mencioné, esto no solamente les toman a ustedes los que son de la facultad de medicina, facultad, sí, de medicina y ciencias, no, facultad de salud y servicios sociales, sino también a los que son de la facultad de ingeniería. De hecho, a los que son de la facultad de ingeniería esto les sirve más porque en nivelación lo van a ver, en la materia de física. Y no solamente en nivelación, ya en semestre, en física dinámica, física em, eh, física óptica también se ve, en física eléctrica, electricidad y magnetismo, y bueno, todo lo que se vea en física. Y también en cálculo, cuando ustedes vean la materia cálculo en primer semestre, bueno, los que son de ingeniería, porque ya medicina creo que no ve, también. ¿Ya? Listo, espero que les haya quedado claro este tema de operaciones entre vectores. Suma, resta y multiplicación de un escalar por un vector. Vuelvo, repito, en la próxima clase vamos a ver lo que es el producto punto y también cómo calcular la magnitud de un vector, que son otros temas que he visto que salen en los simuladores. Sí, perfecto. No, división no hay entre vectores. División no hay entre vectores. No tiene sentido aplicar división entre vectores porque eh, no, o sea, recuerden que un vector es un segmento de recta dirigida. Usted puede sumar vector. Por ejemplo, usted puede sumar el desplazamiento de un punto a un punto con el desplazamiento de otro punto a un punto. Puede restar ese desplazamiento. Puede aplicar una multiplicación. ¿Para qué? Para que el vector sea o más grande o más pequeño, pero no una división. Y tampoco no es que se define una multiplicación normal como lo acabamos de hacer. Cuidado con alguien venir y decir, profesor, también se puede hacer una multiplicación entre vectores, cojo y hago casi parecido a la suma o diferencia, simplemente le cambio la multiplicación. Por ejemplo, 0 por 4, acá 3 por 1 y menos 1 por 2. Tal como eso no se puede hacer. Algo parecido sí, pero no se le llama multiplicación entre vectores, sino multiplicación escalar o multiplicación punto a punto. Dice, usted nos enseñará solo matemáticas. Sí, solamente matemáticas. Y ya con esto termino. Un tips que les doy, no sé si les dije a ustedes, pero les vengo diciendo en cada clase. En las otras materias que ustedes tengan, biología, que también les toman ustedes, creo que algo de lenguaje y otras áreas que están en los temarios, si es que por algún motivo no tienen ni idea qué seleccionar, no tienen el conocimiento a esa pregunta, la última opción que les queda es que señalen la alternativa más larga. Yo esto lo he visto en más del 95% de las preguntas, no solo de admisión, también de nivelación. Cuando ustedes ya prueben ya le den el cupo y pasen a nivelación, en la mayoría de preguntas teóricas, como les digo, biología, que son materias teóricas, no hay que hacer ejercicios ni nada por el estilo, lenguaje también, la respuesta es la alternativa más larga. ¿Ok? A ver, ¿qué dicen por acá? Miren que ya les doy ese tips valioso que les puede servir. ¿Ok? A ver. Dice, nos enseñará matemáticas, pero, o sea, es que estos ejercicios los he sacado de los simuladores. Si usted se ha dado cuenta, en los simuladores hay así igualito los ejercicios. Todo lo que está aquí es sacado de los simuladores, no es que yo me invento o algo. Obviamente se trata de hacer una clase eficiente. O sea, esto que está aquí les toman en los simuladores, por eso es que lo saco y lo genero. O sea, con inteligencia artificial genero más preguntas parecidas a esta para que pueda quedar claro, pero preguntas así, idénticas, les salen en los simuladores. Mañana continuamos, sí, probablemente sí. Si es que no pasa nada, Dios mediante, mañana continuamos con este tema de vectores para ya terminar esta parte de vectores. Y ahí ustedes creo que también ven funciones. Ya tendría que ver en los temarios y en los simuladores, a ver qué otro concepto de matemáticas les toman para poder. Ah, ya, sí, derivadas, chévere, mejor, porque también los de ingeniería ven derivadas o les están tomando derivadas. Cálculo como tal.
También, exacto, perfecto. Se me había olvidado también probabilidades y estadística. También les enseñaré. O sea, todo lo que está en la parte del temario y que salga en los simuladores, yo les estaré dando. Ya. Listo, ya nos quedamos hasta ahí por el día de hoy. Como les digo, mañana continuamos, Dios mediante, para seguir viendo y ya terminar esta parte de vectores con el tema de magnitud de un vector, cómo calcular la magnitud de un vector y cómo aplicar el producto punto, producto escalar. Y en las próximas clases pues ya iremos viendo o mostraré pues qué se puede enseñar. Todavía hay tiempo, creo que el examen, ¿cuándo es el examen? El 22, ¿verdad? Ustedes tienen el examen en el 22 o 23 creo que de este mes. Falta todavía más de una semana. Ya, perfecto. Entonces tenemos esta semana y la próxima semana para seguir viendo los temas. Listo, entonces hasta ahí vamos a quedar por la clase del día de hoy.